Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro roadshow de banca privada organizado por Fans People y en colaboración con el patrocinio de Invesco y T. Rowe Price en este caso. Os agradecemos vuestra colaboración y ayuda para organizar el evento. Presentaros rápidamente. La idea de estos eventos al final es tener la oportunidad de sentaros a todos vosotros y compartir incertidumbres y quejas, por qué no decirlo también, un poco para que podáis compartir todas vuestras incertidumbres que hacemos dentro del sector de banca privada. En una primera mesa van a participar Pedro Masoliver, Senior Relationship Manager de T. Rowe Price en España y Portugal, y Jaime Gea, Relationship Manager de Invesco. Además, Ignacio Perea va a moderar, director de inversiones de Tresis, esta mesa donde se tratarán distintos temas sobre mercados y activos. Posteriormente os voy a presentar una encuesta que estamos haciendo en todas las plazas en las que estamos yendo. Este es nuestro cuarto evento. Hemos pasado ya por Coruña, Oviedo y Málaga. Y al final se van viendo un poco las pequeñas diferencias que hay dentro del sector de banca privada, también por el cliente local de cada una de las plazas. Y en una segunda mesa redonda vamos a tener la oportunidad de compartir con distintos responsables de banca privada, pues eso, lo que os decía, un poco el día a día de la banca privada en Santander, que al final es un poco la idea. Sin nada más, voy a dar paso a la primera mesa redonda. Muchísimas gracias y os veo luego. Buenos días. Buenos días. Hablaré despacito. Buenos días y muchas gracias por atender a esta mesa. Para empezar, además de haber presentado a las personas, también lo que solemos hacer es presentar a las casas para saber detrás de esos nombres tan raros en algunos casos qué es lo que hay. Entonces, si quieres, Pedro. Sí. Bueno, buenos días a todos. Mil gracias por venir. Soy Pedro Masoliver, trabajo para T. Rowe Price, que es una gestora americana. El nombre de T. Rowe Price viene por el fundador Thomas Rowe Price Jr., por eso tenemos ese nombre tan complicado que acabo deletreando ahí donde voy. Para los que no nos conozcáis, dentro de la bolsa que tenéis hay una página en la que viene un poco quiénes somos y a qué nos dedicamos. Por haceros el cuento muy corto, somos una gestora estadounidense basadas en Baltimore. Si no nos conocéis, somos probablemente la gestora más grande de la que nunca habéis oído hablar, porque tenemos alrededor de 1 trillón en activos bajo gestión, repartidos tanto en renta variable como en renta fija, como en multiactivo. Básicamente tocamos todos los palos. Y lo último que me gustaría mencionar es que somos independientes, no pertenecemos a ningún grupo bancario y el mayor grupo de accionistas son los propios empleados con entre un 15 y un 20%. Jaime. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, pues muchas gracias a todos ustedes por asistir hoy y a Fans People por contar con Invesco. Invesco es una gestora de fondos americana, cotiza en el Standard & Poor's 500. Actualmente estamos gestionando en torno a los 1.2 trillones de dólares, tanto en la parte de gestión activa como en la parte de gestión pasiva. En los últimos años Invesco ha apostado también mucho por la parte de gestión pasiva, haciendo compras de gestoras de ETFs. Y bueno, al final, básicamente para el que no, más o menos, yo creo que todos estáis familiarizados con Invesco, pero el valor añadido que tiene Invesco es que ha ido comprando a lo largo de los años centros de gestión especializados para poder gestionar todas las capacidades de inversión en distintos activos nicho y actualmente tenemos 13 centros de gestión, cada uno tiene su propio director de inversiones. No tenemos, por así decirlo, como un asset allocation global, sino que cada centro de gestión tiene su propio proceso de inversión y sus propias visiones de mercado. Como algo común es básicamente que pues es una gestión muy tradicional, muy enfocada en el largo plazo, 3 y 5 años, y bueno, básicamente es esto. Fenomenal. 2 pinceladas sobre Tresis.
somos más jovencitos que estas dos casas. Hemos cumplido recientemente nuestra mayoría de edad, 19 años estamos ahora, quien los pillara. Nos dedicamos a la gestión y el asesoramiento patrimonial de manera independiente de nuestros clientes, y lo que intentamos ayudarles es, a través de la planificación financiera, es hacerse las preguntas importantes que luego ya contestarán los algoritmos, pero pensamos que para lo que valemos sobre todo es para hacernos esas preguntas. Y lo que sí nos gusta es a todo darle una capa de sostenibilidad. Somos firmemente convencidos, estamos firmemente convencidos en que tenemos que ir hacia un mundo sostenible en todos los aspectos. Pero bueno, es un poco lo que estamos intentando transmitir. Vamos a empezar esta mesa de una manera un poco curiosa. Santander, Potes, Laredo, Torrelavega, Ramales, Reynosa, Villacarriedo, San Vicente y Casturreales. Esta cancioncilla me la enseñaron a mí cuando tenía 11 años y mi padre nos llevó a toda la familia por Cantabria y a él se la habían enseñado. Bueno, él se sabía España entera cantando. Y yo todavía me acuerdo, es alucinante. Llego aquí y me ha salido de corrido. Y pensaba cómo han cambiado las cosas, cómo han cambiado el contexto en todos los aspectos, cómo han cambiado los mercados, cómo ha cambiado la manera de invertir, cómo han cambiado los paradigmas. Y precisamente una de las cosas a las que nos enfrentamos ahora es un nuevo mundo donde la intromisión de los bancos centrales nos ha sacado de rueda todo lo demás. Porque al final, estaba hablando con Diego antes, cómo es el modelo bancario ahora, de dónde sale el margen, los tipos de interés. Recuerdo que la curva suiza hasta el 30 años ha llegado a estar toda en negativa. Nos damos un contexto que, por lo menos a mí, en la universidad no me enseñaron. Eso, lo del tipo negativo no existía. ¿Cómo veis desde vuestras casas este nuevo mundo, estos nuevos paradigmas del crecimiento bajo, la inflación que no se sabe dónde está? Es un tema, lo que mencionas de la inflación, que lo está hablando con uno de nuestros economistas, y la gente realmente no está muy clara. Estamos en un entorno en el que al final no hay inflación. No hay inflación en Estados Unidos. Lo que pasa es que la economía va bien, pero no tienen desempleo y todavía las compañías van creciendo. Pero no tienes inflación. Y ahora en Europa tampoco. Y las razones por las que no tienes inflación no parece que vayan a cambiar. O sea, al final tienes un cambio tecnológico descomunal con fuerzas muy deflacionarias. Lo comentaba ayer con José Luis. Es decir, al final tienes compañías disruptivas totalmente deflacionarias que no tienen perspectivas que vayan a mover. Por ejemplo, es un ejemplo que utilizaba ayer. En el año 1980, AC/DC saca un disco que se llama Back in Black. Si no recuerdo mal, eran 10 canciones, $15. Hoy en día, por esa misma cantidad, te puedes suscribir a cualquiera de los servicios de música online, que tienes toda la música que ha hecho la humanidad, desde chocar dos piedras hasta Beethoven, hasta Justin Bieber, hasta lo que esté ahora de moda que no escucho. Eso es totalmente deflacionario. Por el mismo dinero tienes muchísimo más. Y Amazon es otro ejemplo clarísimo. O sea que al final tú pagas 30 euros al año, más lo que te cueste traer las cosas. El mundo ha cambiado. Y ahora mismo todo lo que hemos estudiado en la carrera ha cambiado. Con lo cual, adaptarte, estoy de acuerdo contigo, es tremendamente complicado. ¿Cómo lo veis desde Invesco? ¿Ha cambiado también para Invesco? Sí, desde luego que ha cambiado, ¿no? Bueno, pues es un reto claramente de todas las economías desarrolladas y también de las economías emergentes. Bueno, las economías emergentes quizás tienen niveles más altos de inflación, pero en el mundo desarrollado la inflación es muy baja, ¿no? Y el objetivo de todos los bancos centrales es llegar a ese 2%. Y verdaderamente es un reto, ¿no? Porque bueno, pues, esta disrupción tecnológica pues está cambiando radicalmente el modelo de comportamiento del consumidor, y los hábitos del consumidor están cambiando radicalmente, con lo cual pues en un entorno que cada vez la tecnología pues avanza cada vez más rápido y que el papel de las personas cada vez es menos necesario, pues efectivamente es un entorno un entorno que parece que es bastante deflacionario, pero que de alguna forma pues
bueno, pues se va a seguir, se consume a unos niveles muy elevados, pero el modelo tecnológico pues está cambiando radicalmente el modelo de cómo consumen las personas y bueno, pues la verdad es que sí, que es un reto el llegar a esos niveles de inflación, ¿no? Pero por otro lado también los bancos centrales están inundando de liquidez los mercados, ¿no? Y en algún momento esa liquidez, nadie habla de hiperinflación, pero quizás, ¿por qué no? Porque los niveles de liquidez que hay en el sistema son algo... Eso hay un dicho por ahí que dice que por mucho que lleves al caballo al río, si no tiene sed no va a beber. Y estamos viendo que hay una disponibilidad de crédito brutal, pero parece que tampoco es lo que necesita la economía para tirar. En el caso de bonos tenemos cerca de 11 billones de los de 12 ceros en negativo y, lógicamente, eso también, a la hora de sentarse delante de un cliente conservador, pues es, permitidme la licencia, es un marrón. ¿Cómo le asesoro a alguien cuando la parte en la que tradicionalmente te has apoyado resulta que tienes que pagar tú al emisor? ¿Creéis que eso también ha cambiado la manera de sentarse delante de un cliente y estructurar, igual más en vuestro caso, que estáis, uno de los productos es un fondo mixto, que tenéis que combinar esas dos cosas? Ahora hay que empezar a echar mano de esa renta variable, que antes le habíamos puesto una X y es el demonio y tal. ¿Ya es necesario en este contexto? ¿Cómo lo veis vosotros, Jaime? Bueno, pues nosotros en la parte de renta fija, desde luego que pues la gestión activa verdaderamente sí que paga, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser tremendamente selectivos a la hora de seleccionar bonos, ¿no? Y luego, como bien dices, ¿no? Dado que el inversor conservador antes, para obtener un nivel de rentabilidad, pues estaba determinado por un perfil de riesgo, ese mismo inversor conservador hoy, con el mismo perfil de riesgo, pues tiene que tomar, para conseguir el mismo nivel de rentabilidad, tiene que asumir más riesgo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos fondos mixtos de gestión activa totalmente agnósticos que siguen índices de referencia, son gestores muy activos, los tenemos en nuestro centro de gestión en Henley. En la parte de renta fija, básicamente lo que están haciendo son estrategias muy barbell, ¿no? Posicionadas muy en la parte de liquidez y duración core, tanto bunds, aunque parezca mentira, al menos 0,20. Sobre todo las posiciones en duración que están asumiendo es la parte más de curva americana y gilts también. Eso por un lado, tener mucha posición en cash, y luego en la parte de crédito pues estar muy posicionados en la parte de crédito donde el BCE no está, bueno, o en su día el BCE o los bancos centrales no han estado comprando esa deuda, no forma parte del programa de compras de los bancos centrales. Entonces, al final, pues toda la parte de deuda financiera subordinada, algo de bonos híbridos, deuda high yield, luego la parte de renta fija emergente, pues algo de renta fija soberana en moneda local. Vosotros también tenéis, aunque luego nos vas a hablar de otra cosa, también tenéis renta fija. Hay que tener duración. Parecía que no había que tener duración hace 2 años, no había que tener duración hace 1 año, no había que tener duración a principio de año. Desde el más 0,20 hasta el menos 0,25, eso en rentabilidad un retorno es como un 5%. Al final, hablando... Te tenemos saboteado. Jaime está tocando por ahí para que no hables. ¿Ahora? Ahora sí. Pues sí, o sea, al final, hablando con nuestros gestores de renta fija, la duración es una manera, entre comillas, de protegerte que ahora están empezando a usar. Lo que pasa es que
el tema que hay con la duración, y esto me meto mucho en mercado local, corregidme luego, yo estoy muy interesado luego también en ver el segundo panel, porque es de verdad para nosotros muy interesante ver cómo lo veis. A mí la sensación que me da es que suele haber, por parte de la inversión española en general, aversión a la duración, porque como tengas un problema con una duración alta, explicarle luego a tu cliente que has tenido un movimiento fuerte en la cartera en renta fija suele ser complicado. Y lo digo, nosotros no tenemos productos de duración corta, o sea que no estoy haciendo aquí el marketing. Hay un tema de comunicación. Yo creo que al final, al hilo de lo que decías del reto sobre la parte conservadora, lo que realmente para mí tiene todo el sentido es la labor que hacéis vosotros, en el sentido de que vosotros conocéis a vuestro cliente y vosotros sabéis con qué se siente más o menos cómodo. En el sentido de que tú a lo mejor tienes un cliente que en su negocio normal o como ha hecho su día a día está en contacto con, yo qué sé, con el eurodólar o con otras divisas y se siente cómodo teniendo una exposición de un tipo de cambio, porque mira, yo me dedico a la exportación y entonces yo comprendo perfectamente cuál es el riesgo que voy a tener o no en un riesgo, o nada. O a lo mejor conoce muy bien el inmobiliario con todos los pros y contras que tiene el mercado inmobiliario y se siente cómodo teniendo inmobiliarios. Al final, el qué es o no conservador, cuando asumes que la parte más tradicionalmente de los monetarios, ni te digo ya los depósitos, etcétera, lo tienes muy limitado, yo entiendo que va mucho casa por casa y cliente por cliente, porque luego a la hora de tomar riesgo, evidentemente tienes la renta variable. De hecho, hay gestores nuestros en la parte de multiactivo que te dicen, mira, ahora mismo tener un 8 o 9% anualizado durante los próximos 10 años en renta variable es muy complicado. Vete pensando más en un 3 o un 4%. En ese contexto, encontrar un gestor que te pueda añadir 100 puntos básicos, 150 puntos básicos de alfa encima, tiene muchísimo más valor. Pero a lo mejor te compensa decir, oye, pues una parte de mi posición en renta variable me la pongo en high yield, que tienes una correlación, es para la parte arriesgada de la cartera, pero tienes un retorno, no estás tan expuesto, tienes una correlación a lo mejor de 0.7 con la renta variable, es otra manera de tener riesgo en la cartera. Has mencionado deuda emergente, nosotros estamos positivos en deuda emergente, lo que pasa es que al final tu cliente tiene que sentirse cómodo y tú tienes que sentirte cómodo con lo que tienes en la cartera. Y al final tienes además varias opciones. Nosotros ahora estaba hace cosa de un mes con un gestor nuestro de deuda emergente. De las 3 sabores, si quieres, que existen, nosotros tenemos deuda emergente soberana en moneda local, deuda emergente soberana en moneda fuerte, en dólar principalmente, y luego deuda corporativa que es en dólar. La deuda corporativa en dólar es la manera más conservadora de invertir en deuda emergente, que es una cosa que es contraintuitiva. Pero tienes que saber qué es lo que tienes en cartera, tienes que sentirte cómodo y luego tienes que ser capaz de explicarlo. Es una respuesta muy larga para volver a decir que es que al final no hay ningún sustituto para conocer a tu cliente y saber con qué se siente cómodo para saber cómo configurar su parte conservadora de la cartera. Ahí ahora que estás hablando de deuda en dólares, otra cosa que oyes también por los bares, pues en vez de comprar deuda española al 0 no sé qué, cómprate la letra americana a un año que da el 2. Y luego hay otro personaje por ahí que es la divisa. Eso es. Entonces, no pasa nada, porque te cubre. Y bueno, te recuerdo que en el año 2017 el dólar se cayó contra un 14%, lo que quiere decir que si hubieras hecho eso, hubieras perdido un 12%. Sin embargo, cuando cubres la divisa, pues igual te cuesta dinero. Primero, la comunicación que has dicho tú, que es importante cuando cambias de divisa, somos al final inversores en euros, o en general puede haber algún cliente que tenga una parte en dólar, pero cuando eres inversión en euro no es demasiado riesgo para una ganancia también. ¿Cómo veis eso de la cobertura, no cobertura? Depende un poco de otra vez, de qué tipo de cliente. O sea, lo que tú has dicho es verdad. O sea, de hecho, cuando a mí me preguntan, oye, ¿cómo lo ve el inversor americano? O lo hablamos ayer. El inversor americano todavía tiene un treasury, tiene un bono gubernamental que todavía le da algo, con lo cual tiene hacia dónde correr en su parte más conservadora, cosa que aquí, con el diferencial de tipos que tienes entre Estados Unidos y Europa, te lo fulminas, porque no te compensa. Entonces, al final, sí que es verdad para muchos gestores que a largo plazo el efecto divisa es neutral, pero no todos los inversores son capaces de asumir esos vaivenes. Sí que te puedo decir que yo no conozco
ningún gestor de renta variable global que cubra sus divisas dentro de las acciones. Lo que suelen hacer, por lo menos en nuestro caso, cogen y dicen, oye, las perspectivas que yo tengo en las compañías incluyo los movimientos de las divisas. Si tú estás valorando, hablábamos antes de Amazon, tú estás valorando Amazon, Amazon dentro de su balance recibe en todas las divisas los mercados en los cuales está activo, con lo cual tienes que tener en cuenta a la hora de valorar todo ese tipo de cosas. Pero sobre cubrir o no cubrir, depende mucho de tu cliente. La tendencia en general es a no cubrir, pero no todo el mundo está preparado para asumir que ahora el dólar esté en 1,11, 1,12 y pueda llegar a 1,40 eventualmente o a 0,9. ¿Qué visión tenéis vosotros, Jaime, de esto? Pues la parte de tomar posiciones en bonos en otras divisas, bueno, pues por ejemplo, qué cosas están haciendo nuestros gestores, pues sobre todo en la parte pues más de mayor calidad de crédito, AAA, AA, se están yendo emisiones en dólares o en libras, pero cubriendo el riesgo de divisa, porque a pesar del coste de la divisa, todavía te queda un pick-up de yield sobre la misma emisión o homólogo en euros, ¿no? Pero claro, si te vas a deuda emergente, el coste, cubrir el coste de cobertura de esas divisas es muchísimo más alto y pierde básicamente el potencial de esa inversión, ¿no? Entonces, cuando están tomando apuestas o inversiones en deuda soberana local currency, pues estás asumiendo tanto la curva de tipos, ¿vale?, la duración en esa curva de tipos, como la parte de riesgo divisa. Bueno, sí. Desde el punto de vista del inversor en euro, si tú eres capaz de comunicar la naturaleza de la inversión en mercados emergentes, sí que una deuda en la cual hay todavía puede ser un 5 o un 6% pendiente, si cubres la divisa, le quitas el dólar, le quitas el 2 y pico de diferencial de tipos, ahí todavía puedes sacar algo de yield. De hecho, por eso hay mucha gente que ahora está invirtiendo en deuda emergente. El tema otra vez es la comunicación, o sea, que de verdad seas capaz de comunicar qué tipo de riesgos tienes, pero quizás ahí sí que tendría sentido. Bueno, hablando de comunicación, hago una pequeña cuña publicitaria. Tenéis un tarjetón en la mesa. Si de alguna de las cuestiones que salen tenéis alguna pregunta que os parece interesante luego compartir, pues oye, encantados, porque al final lo que queremos es responder a vuestras angustias. Entonces, aprovechar que tenemos a estas dos personas aquí, que yo creo que es una gran oportunidad para que contesten esas dudas. Hablábamos de la renta fija emergente. En este contexto de tipos de interés tan bajos, de que en los países más desarrollados los incrementos de la economía son muy limitados, los emergentes son como el maná del cielo desde hace muchos años, pero es verdad que los mercados emergentes también han cambiado mucho. Han pasado de ser, o al menos así lo vemos desde Tresis, un mercado más de commodities, de materias primas, a pasar al mundo de la tecnología. De hecho, la disputa comercial que estamos viendo entre Estados Unidos y China, pensamos que tiene un trasfondo de liderar la tecnología del mañana. ¿Quién va a llevar el 5G? Todo este tipo de cosas. ¿Pensáis que los emergentes, como me preguntaban una vez, los emergentes cuándo van a emerger? No sé si quieres, Jaime. Bueno, aquí el tema es el tema de lo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, no sé, guerra tecnológica, guerra fría, es un juego de cartas entre, bueno, Donald Trump y el señor chino. La historia aquí es que, bueno, pues es difícil saber qué va a suceder, ¿no?, con esto, pero desde luego ya no es que sea un tema político, ¿no?, de una guerra comercial, sino que ya está también afectando a las empresas, ¿no? Y bueno, aquí está claro que lo que no hay es ni claros ganadores ni claros perdedores. El proteccionismo al final es dar un paso atrás, ¿no? Y a las dos economías les va a afectar, ¿no? De hecho, los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco de China, pues están diciendo que tienen herramientas suficientes para, en caso de una posible desaceleración, pues contrarrestar esa
esa desaceleración, esa penalización, ¿no?, en el crecimiento por esta guerra comercial, ¿no? Antes enseñaban los misiles y ahora se enseñan los bancos centrales, ¿no? Entonces, bueno, el tema de China aquí, yo creo que principalmente es, y de cara a lo que comentabas, ¿no?, del mundo emergente, ¿no?, pues al final en el mundo emergente, el mundo asiático pesa en torno a, o sea, corresponde en parte al mundo asiático, en torno a un 70%, ¿no? Y gran parte es por China, ¿no? Entonces, aquí el gran reto de China es conseguir que no se penalice, que ellos mismos no penalicen su crecimiento, pero a la vez ir desapalancando su economía, ¿no?, que ese es el gran reto. Y al final, pues el Banco de China sí que tiene herramientas y ha estado limitando el crédito tanto en el sector de la vivienda, tanto pues en las familias como en las empresas. Y bueno, y aquí es, pues, verdaderamente están convencidos de que un crecimiento en base a un consumo más que a la parte de la inversión, pues tiene mucho sentido más en el largo plazo, ¿no?, que es un crecimiento mucho más sostenible y que bueno, pues verdaderamente ese es el reto, ¿no?, y conseguir llegar a esa clase media, ¿no?, y que al final la economía se base en el consumo, puesto que los americanos lo hacen, pues ellos creo que con casi 1.500 millones de chinos, ¿no?, pues tiene mucho más sentido, ¿no? Yo creo que los mercados emergentes han cambiado y también los inversores han crecido, también han madurado, en el sentido de que antes, cuando empezó el mundo de los emergentes, empezabas a oír de BRICS, de Brasil, Rusia, de China, entonces ya lo tenías todo un poco, era como nuevo, ¿no? Y me acuerdo hace años, aquello del decoupling, si va a haber decoupling, va a dejar de haber decoupling o no. Yo creo que el inversor ha madurado y ya empieza a saber historias propias de cada uno de los países. Ya no es emergentes en bloque, es quiero tener exposición a una cosa o la otra. La dinámica dentro de los propios emergentes ha cambiado. China, antes el consumo de materias primas que tenía guiaba el mundo en ese sentido. Ahora han dejado de consumir tanto temas de materias primas, pero sin embargo siguen siendo los principales proveedores de metales raros, un poco lo que hablabas de la guerra comercial. Tienes que conocer la idiosincrasia de cada uno de los países y cuál es la historia que tú tienes dentro de cada uno de los países a la hora de invertir. O sea, ya puedes invertir en un fondo de emergentes, pero al final no es un fondo de emergentes que diga es que por defecto voy a tener esta exposición a este mercado per se, sino porque las ideas que haya debajo, las compañías en las que esté invirtiendo o la exposición que tenga, es porque tenga sentido de algún tipo de tendencia, pues decías, tecnología. Ya no puedes pensar únicamente, no, es que estoy jugando energía. Bueno, es que energía, Estados Unidos ahora mismo es exportador de petróleo, cosa que antes no era. Entonces ya el decir, oye, mira, es que estoy jugando solamente petróleo a través de emergentes, no, si petróleo tienes en Estados Unidos. El mundo ha cambiado y la propia idiosincrasia de los países ha cambiado. Estamos hablando antes de deuda y has mencionado China. China tiene una tasa de ahorro del 40%. Y es un mercado en el cual el consumo está creciendo y la calidad de vida está subiendo mucho. Tú tienes Argentina, deuda argentina. Y pasa, espero que esto no se emita en Argentina. No es malo. Si pasa cualquier cosa en Argentina, los argentinos, y tú tienes deuda, los argentinos no te van a recomprar el papel. Es más, probablemente ellos estén sacando su dinero del país. Si tienes papel de Turquía, me decía el gestor de emergentes con el que estaba hablando, literalmente no hay dólares suficientes en Turquía para recomprar toda la deuda que tienen. Con lo cual, si tú como inversor extranjero tienes deuda turca, tienes un problema importante como ocurre algo para soltar el papel. En China, como os decía, tienes un 40% de tasa de ahorro. Sobre todo que si pasa algo y el inversor chino recoge velas, él va a comprar todo lo que sea en renminbi, en su moneda local, es su huida a puerto. Y al final tienes un comprador local muy fuerte. Si tú tienes que soltar papel chino, hombre, a lo mejor no te lo compra al 100%, pero a lo mejor llegas a un punto de descuento en el cual sí que te va a llegar un inversor chino y te lo va a cambiar, te lo va a comprar. Con lo cual, pues a lo mejor es más seguro que otras deudas que están consideradas más seguras simplemente porque están en países desarrollados.
toda esta vuelta que estoy dando para responder al hilo de cómo han cambiado los emergentes han cambiado y ahora ya tienes que ser muy consciente de cuál es la historia local, de cuál es la historia de la compañía dentro en el contexto de ese país, y luego nosotros como inversores hemos crecido. Ahí, en un año como el 18, tan volátil, sobre todo desde el mundo de las emociones, que de repente un día nos ponemos todos nerviosos, todo el mundo se acaba, al día siguiente nos da la euforia, enero sube todo una barbaridad. Tuvimos un premio Nobel, Richard Thaler, en el año 17, que hablaba de la economía del comportamiento. El hecho de ir a gestoras como las vuestras y apostar por procesos disciplinados, por sistemáticas de inversión, y me voy a olvidar del el táctico, el entro, salgo, con esa visión de largo plazo, bueno, lógicamente no me vais a decir que no, porque si no seríais muy malos vendedores, pero en este contexto de tanto nerviosismo sí que es bueno aferrarse a ser metódicos, a analizar correctamente las cosas. Sí. Evidentemente, uno no puede estar invirtiendo con el retrovisor, ¿no? Ese es el error que cometemos todos, y el estar pendiente de qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Ahora bien, la manera que nosotros tenemos de gestionar, nuestros gestores tienen de gestionar, es muy aburrida en el sentido de que se basa en hacer los deberes. Se basa en conocer la compañía, en ver cuáles son las perspectivas que tiene la economía en la cual se desenvuelve esta compañía, y en función de eso, dentro de la visibilidad que tú puedes pensar que tienes sobre qué va a ocurrir, tomar tus decisiones. Nosotros creemos que no hay sustitutivo a hacer los deberes, a conocer el mercado en el que estás, a conocer tu tipo de cliente y que de verdad le vas a ofrecer el producto que él necesita, y que los directivos, las personas tomando las decisiones, son las personas correctas para llevar a buen puerto ese tipo de compañía. ¿Eso es garantía de éxito? Bueno, no necesariamente. O sea, tú puedes fallar igualmente tomando una decisión informada, pero por lo menos estás tomando una decisión con toda la información que tienes. Nosotros tenemos 170 analistas de renta variable, que aproximadamente cada uno sigue 30 compañías. Si yo te digo, Ignacio, vas a seguir las mismas 30 compañías durante los próximos 10 o 15 años, yo te garantizo que vas a conocer cómo se llama el director financiero, qué ha estado haciendo durante los últimos 10 años. Si ha venido otra compañía de la competencia que tú estás siguiendo, sabrás qué es lo que ha hecho antes. Conoces cómo se llama el presidente de la compañía, cómo se llaman sus hijos, lo sabes absolutamente todo. Con lo cual, ¿podrás fallar a la hora de tomar decisiones? Sí, pero tú vas a tomar tu decisión con toda la información que tú tengas posible, y al final se ha demostrado con el recorrido que tienen nuestros fondos que bates y ofreces alfa, añades valor, y en nuestro caso incluso batimos al índice SP500 en renta variable estadounidense, que es uno de los índices más eficientes del mundo, si no el más eficiente. Jaime. Por nuestro lado, pues como decías, el tema de las finanzas conductuales o el behavioral finance es algo que, bueno, pues como decías, ¿no? Nos comportamos de manera muy diferente a la hora de consumir, por ejemplo, ¿no? Que buscamos maximizar ese ratio calidad-precio, buscar ese descuento, y sin embargo pues las decisiones de inversión, que la decisión racional sería maximizar ese ratio rentabilidad-riesgo, pues no muchas veces lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el componente psicológico pesa en torno a un 50%, dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí a la hora de esas finanzas conductuales, ¿no? Lo que hacen es estudiar esos sesgos cognitivos o sesgos emocionales, ¿no? E intentar analizar las decisiones irracionales del inversor, ¿no? O sea, el inversor ya puede ser un gestor de fondos o nosotros mismos, ¿no? Que ese componente psicológico pesa mucho. Entonces nosotros desde Invesco tenemos uno de esos centros de gestión de los que comentaba al principio. Es un centro de gestión que tenemos en Frankfurt, que lo que hacen es el análisis por factores. Todos ustedes lo habrán escuchado, el Factor Investing, que no es nada, que hoy se habla mucho del tema del Smart Beta, Risk Premia, todo esto, que es básicamente lo mismo, ¿no? Analizar ciertos factores intrínsecos de las compañías, ¿no?
desde el punto de vista fundamental, y no tener sesgos a ningún tipo de factor, ¿no? Y estos señores pues llevan haciendo esto desde los años 80, son 50 personas, de todos los perfiles físicos, un perfil muy cuantitativo porque es un modelo muy cuantitativo que se ha ido optimizando y eficientando a lo largo de los años, pero básicamente es pues eso, no tener ningún tipo de sesgo hacia un tipo de compañía, sino estar equiponderados por una serie de factores que analizas, factores que pueden ser factores de momentum, factores más de valoración, factores desde el punto de vista de la calidad de las compañías, factores del análisis de revisión de los beneficios empresariales, de las estimaciones de beneficios empresariales de los analistas, ¿vale? Una serie de factores, y entonces en función de esos factores lo que intentan hacer es hacer una estimación de la rentabilidad de las compañías en base a estos factores, y lo que buscan es que esas compañías pues tengan el mayor atractivo, ¿no? Desde el punto de vista de esa estimación, pero insisto, siempre en base a esos factores y sin sesgos, siempre de una manera equiponderada, ¿no? Y al final esto se traduce en pues carteras que invierten en renta variable en distintos universos, con un perfil de riesgo más conservador que sus índices de referencia. Normalmente tiene un perfil de pues lo que se llama baja volatilidad o baja beta, ¿no? Con lo cual el perfil es un perfil muy conservador a la hora de invertir en renta variable, porque lo que tratan es de minimizar pues las caídas, ¿no? Todos sabemos que al final una caída del 50% en una acción pues te lleva para llegar a ese mismo nivel necesitas una subida del 100%. Con lo cual, si tú siempre partes de una base superior, pues vas capitalizando en mayor medida tu inversión, ¿no? Con esta pregunta probablemente me retiréis el saludo los dos, pero bueno, ya que lo habéis puesto encima de la mesa, la potencia de fuego de las dos casas, los ciento no sé cuántos analistas, los cuantos de Factor Investing, y de repente aparecen los señores de la gestión pasiva y te dice, conmigo puedes invertir en el S&P por 15 puntos básicos. Y resulta que hay que pagar, porque todos esos señores tienen la mala costumbre de comer. Los ciento no sé cuántos analistas, los cuantos. ¿Cómo convencéis o cómo conseguís que aquí hay gente que distribuye producto o viene con esa idea? ¿Cómo puedes tú defender esa gestión pasiva que tiene, esa gestión activa que tiene ese coste? Bueno, y tu opinión es interesante porque tenéis los dos gorros. Mira, te ha tocado. Bueno, pues la verdad es que lo que os decía, ¿no? Invesco está apostando desde los últimos 3-5 años, está apostando mucho por la parte de gestión pasiva. De ese 1.3 de trillón de dólares, aproximadamente 300.000 millones los tenemos ya en ETFs, ¿no? ETFs de todos los colores, pero ya que estabas hablando de, por ejemplo, del S&P 500, pues la verdad es que es un negocio pues básicamente de volumen, ¿no? Porque cada vez es más competitivo. Nosotros estamos ofreciendo un producto que replica el S&P 500 a través de una estructura de swap que cuesta 5 puntos básicos. Entonces, ya no me preguntes cómo gana dinero Invesco, porque si hay que pagar al broker, al que hace la estructura del swap, y lo mejor de todo es que por cómo está construida el swap, el ETF consigue replicar, o sea, consigue batir al índice americano en 40 puntos básicos anualizados año tras año. Y es por un tema de que al final, al no tener tú los títulos físicos, no tienes que pagar impuestos. El without holding tax pues te lo evitas. Entonces, ese 30% de impuestos que no tienes que pagar, te lo ahorras y lo metes en rentabilidad al ETF. Pero al final, desde Invesco lo que pensamos es que es un negocio más, ¿no? En el que tiene que haber sinergias entre la gestión activa y gestión pasiva, y que hay todo tipo de clientes y todo tipo de entornos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una herramienta más de gestión
y convive y está aquí para, bueno, el mercado además de ETFs en los últimos 10 años, los flujos netamente han sido positivos año tras año desde la crisis financiera global, y en gestión activa no han sido todos los años, han sido muchos, pero no todos. Vosotros que sois solamente activos. Nosotros efectivamente, solamente hacemos gestión activa. Yo creo que al final las cifras y los resultados del fondo son los que realmente convencen. O sea, al final, y eso no lo percibimos solamente nosotros que seguimos los mercados financieros, eso lo percibe un cliente cuando lo está viendo en su cartera y está viendo los resultados de un fondo o está viendo, mira, es que esto no está funcionando, ¿esto es todo así o es que este fondo en particular no lo está haciendo bien? Al final, yo tengo la sensación de que cuando tú estás cobrando por algo, tienes que justificar realmente que estás cobrando ello. Ya seas gestor de un fondo y estés cobrando unas comisiones, tienes que cumplir tus objetivos, o seas cualquiera de las partes de la cadena de valor hasta que llegas al cliente, que es para el cual estamos trabajando todos, tú tienes que no justificar en el sentido de, bueno, que yo no, es que tienes que hacer valer lo que tú estás cobrando. Entonces yo creo que al final va a ser una labor de ajuste de mercado, en el sentido de que habrá clientes para los cuales, oye, mira, yo estoy cómodo teniendo exposición a gestión pasiva, o mira, yo quiero ir un poco más allá y de verdad quiero conseguir con un poco más batir al índice. Hombre, yo me retrotraigo un poco a lo que decía antes, o sea, en un mundo en el cual los retornos de mercado están tendiendo a, como decía, de 10 años un 3, un 4%, 150 puntos básicos sobre un 3% es un 50% más. 150 puntos básicos sobre un retorno de un 10%, pues pierde un poco de efecto. Entonces, al final, si eres capaz de encontrar una gestora que de verdad, y un gestor, que de verdad te está añadiendo valor en la parte en la cual tú estás invirtiendo, yo sinceramente sí que creo que vale la pena. Ahora, tienes que conocer la gestora o el gestor con el que tú estás realmente invirtiendo, porque evidentemente no todo el mundo vale para todo, ni todo el mundo es bueno para todo. O sea, en ese sentido yo creo que es saludable otear un poco a ver qué cosas nuevas puede haber. Nos hacen una pregunta, perdón, sí. No, y aquí además la gran mayoría de entidades financieras españolas tienen equipos de selección, ¿no? Que, bueno, es que dices, no, es que el 10%, lo hemos oído todos, solo el 10% de los gestores activos baten a sus índices de referencia. Bueno, ya, pero es que hay 500, no sé cuántos fondos de inversión en la industria de fondos de inversión a nivel global, pero es inmensa. Pero bueno, tienes a un 10% de tíos que están batiendo de manera consistente a los índices de referencia y bueno, al final las entidades financieras tienen equipos de selección, analistas que se dividen por nichos de activos, ¿no? Y están analizando todo tipo de asset class dentro del universo de fondos de inversión. Y se supone que seleccionan los mejores fondos de las mejores casas, ¿no? Con lo cual, pues eso es una labor importante también. En el caso de Tresis, nuestra experiencia es que depende. Hay mercados que son tremendamente eficientes y donde tienes instrumentos que también son muy eficientes en términos de costes. Hay otros mercados, sobre todo en el mundo de la renta fija, o a lo mejor más en Europa, o a lo mejor más en emergentes, donde el tener un gestor activo de momento aporta más que esa gestión pasiva. Y precisamente una de las preguntas que nos hacen es, en el caso de emergentes y en concreto de China, ¿por qué ideas o por qué sectores debemos apostar? ¿Qué fondos apuestan por estas ideas? Yo añadiría, por matizar esta pregunta, que en el mundo de los emergentes, por supuesto, China es importante, pero hay jugadores muy importantes, como puede ser el caso de la India, que además ha renovado gobierno y le va a dar estabilidad por los próximos 4 años. En renta per cápita todavía está debajo de la China, pero es verdad que también son 1.300 millones de indios y ahí yo creo que uno de los sectores más relevantes es la parte de tecnología, donde ya no estamos hablando solo de materias primas, ya empezamos a hablar de tecnología, empezamos a hablar de educación. China está obsesionada
porque toda la gente vaya a universidades de gran nivel. No sé si vosotros, cuál es un poco vuestra visión, qué sectores os gustan en el mundo de los emergentes o qué países, o incluso en el caso de China, ¿qué os gustaría de China? Yo solía trabajar tenía un compañero de trabajo que él era chino. Está viviendo en Madrid, hablaba español perfectamente. Y ¿se oye? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora. Y entonces, hablando con él, ¿qué tal? Bienvenido. Tenía muy cogida la idiosincrasia de lo que era en España. Y una de las primeras cosas que te decía, le preguntabas, oye, ¿de dónde eres? ¿De China? Dice, no, yo soy de un pueblo de China, de tal. Ah, bueno, ¿y qué tamaño tiene tu pueblo? Decía, 5 millones de habitantes. Entonces, era muy bueno. Al final, China, tú lo tienes como un país... bueno, es que tengo exposición a China. El tamaño que tiene China en términos de provincias, en términos de economía, no nos hacemos una idea. Yo no he estado en China, pero hablando con compañeros míos que sí que han estado, es una auténtica locura. O sea, la diversidad y todo lo que tienes ahí. Entonces, al final, hago un poco el disco rayado, ¿no? Pero nosotros creemos que no hay sustituto a irte allí, a sentarte, a ver la compañía, hacerte una idea realmente lo que es entrar en una ciudad de la cual no eres capaz de deletrear, que no has oído nunca sobre ella y que tiene muchos más millones de habitantes que los que tiene cualquier ciudad española. Y una economía absolutamente boyante. Tienes una cantidad de productores de coches brutal. Es una economía muy variada, con lo cual yo creo que es un tema de caso por caso. Hombre, en nuestros fondos tenemos pues Alibaba o Tencent, pues son compañías que todos conocemos, que lo que hacen una monetización de su cliente absolutamente brutal, por eso les gusta mucho a nuestros gestores. Pero yo creo que es un poco la punta del iceberg. Has mencionado India. India es un país que mucha gente lo juega en relación a los precios del petróleo, en el sentido de que no es un país productor de petróleo, con lo cual cuando el petróleo está en precios más asequibles, en teoría les va bien. Pero a nuestros gestores, por ejemplo, les ha gustado bancos en la India por todo el trabajo que están haciendo de bancarización en muchos casos financiera. De zonas que no han tenido acceso. Al final, tienes pinceladas, tienes ideas. Mercados frontera, por ejemplo, que al final van evolucionando mucho, van mejorando mucho y son una idea que a lo mejor pensando realmente en el largo plazo funciona. Hablando con nuestro gestor de mercados frontera, él te decía, nosotros tenemos una idea, un sesgo de lo que puede ser un mercado frontera, y te decía, es que muchísimas veces la persona que está llevando una compañía cementera en Kenia es un señor que ha estado educado en Cambridge. Claro, sí, o ha hecho la carrera en Yale. Y es un tío que realmente es muy bueno en lo que está haciendo y está intentando aportar mejoras de gobernanza que has hablado antes y realmente, y eso el mercado lo va distinguiendo poco a poco, con lo cual yo quizás a lo mejor una exposición de un fondo regional, pues de, oye, quiero tener un Asia ex Japón porque me gustaría tener exposición a varias... Hombre, si eres suficientemente granular para ir país por país, oye, mira, yo estoy muy convencido de la historia de China, y he encontrado un fondo muy bueno de China pero yo quizás es una parte de la cartera que a lo mejor hacerla en conjunto te permite no perderte tantas oportunidades. Esto ya evidentemente es construcción de carteras de cada uno, cada cliente, como lo quiera gestionar. Nosotros en Invesco tenemos uno de esos centros de gestión, también tenemos pues un centro de gestión especializado en equities asiáticos y chinos en Hong Kong. Para montar una gestora allí tienes que tener una joint venture con alguna empresa, que nosotros tenemos el 51% de esa joint venture, que no tiene nada que ver con el mundo de gestión de activos, así no se tienen que meter en temas de inversión, pero aquí básicamente bueno, pues es verdad que hay que conocer mucho tu economía a nivel local y, como hemos comentado antes, el tema del consumo, ¿no? De ese trasvase que el gobierno chino está apostando claramente por incrementar la C más que la I, ¿no? Para seguir creciendo de manera sostenible en el tiempo, pues los gestores básicamente están muy posicionados
en la parte tanto de consumo básico como de consumo discrecional, y ahí también juega un papel importante también la parte de tecnología, que no es nada más y nada menos que consumo, porque estamos hablando de Alibaba o esta, no recuerdo ahora, NetEase creo que es también, que al final son compañías que están muy sesgadas, o sea, son compañías tecnológicas, pero que están muy sesgadas a la parte de consumo, ¿no? Y luego la parte también has comentado, la parte del sector financiero, ¿no? Que en el mundo, en contraposición del mundo desarrollado, que el sector financiero pues es el sector más demonizado, yo creo, de los últimos años, y que pues no gusta, ¿no? Es un sector no amado, por así decirlo, pues en otras economías emergentes, como puede ser India, es un sector en crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una clase, se está apostando cada vez más por una clase media, y además porque haya gente, o sea, un trasvase de gente del campo, ¿no? a las ciudades, ¿no? Entonces, pues toda esa gente necesita de simplemente una cuenta corriente, ¿no? Entonces, es un sector growth, por así decirlo, como en contraposición de otros de las economías desarrolladas, pues que no es un sector tan growth. Y en el caso emergentes probablemente hay otro elemento, que es que no hay bancos centrales comprando todo lo que se mueve, con lo cual, en términos de tipos de interés, por ejemplo, puede haber negocio bancario porque sí hay tipos de interés y la economía está funcionando de manera no artificial. Entonces yo creo que eso es un tema interesante. Bueno, por ajustarnos al tiempo, tenemos 5 minutillos. Habéis traído cada uno una idea para compartir con los asistentes, pues el que quiera. Sí. La bolsa que tenéis detrás, la de Fans People, hay una ficha, aparte de estar la página en la cual se habla un poco de quiénes somos y a qué nos dedicamos, hay una ficha de un fondo que hemos traído. Hemos hablado mucho de las tendencias, de los cambios a nivel tecnológico. Nosotros tenemos un fondo que se llama el Global Focus Growth, que lo gestiona un señor que se llama Dave Weisberg, que aparece una fotografía suya con mucho Photoshop, con la mía, que también tiene mucho Photoshop. No lo pedí, me lo hicieron por defecto. Y a lo que se dedica este fondo es un fondo de renta fija global oportunista. ¿Por qué es oportunista? Porque la toma de decisiones que tiene es basada únicamente en la selección de compañías. Él no se obliga a tener mercados emergentes porque en el índice tengas... es variable, ¿no? Variable. Renta variable. Ah, vale, es que has dicho fija, digo... Ay, perdón. Vale, nada. Sí, estoy yo con un... Nada. De renta variable oportunista. No se obliga a tener mercados emergentes. Al final, hablábamos antes de compañías chinas. Pues una de las compañías que tiene, por ejemplo, se llama Ctrip, que es... yo no sé cuánta gente aquí había oído hablar de ello. Yo no había oído hablar de ello antes de ver al gestor. Es una de la mayor compañía de viajes de China. Y ahora pensad qué cantidad de chinos se van de vacaciones cada año. Todos, o un gran porcentaje significativo, compran a través de esa compañía. Tener exposición a este tipo de compañías en un fondo global por un gestor que conoce la compañía o tiene analistas que conocen la compañía es una manera de tener una buena exposición. Yo os diría que si miráis directamente el resultado que ha obtenido el fondo, podréis ver a largo plazo, a 5 años, cuánto le ha sacado al índice, y realmente es gestión activa. Esto es una idea que hemos tenido. Yo estaría encantado, después voy a estar por aquí, si queréis comentar o queréis conocer más sobre T. Rowe Price o queréis... Nosotros generamos un documento mensual de Asset Allocation, por desgracia está todavía en inglés, pero sí que a lo mejor os puede ser útil si lo queréis recibir. Estoy encantado después si queréis comentar de este o de cualquier otra idea de las que hemos hablado. Aprovecho ya como es el final. Mil gracias a todos por venir. Todo el mundo ha aguantado despierto por lo que veo, con lo cual, de verdad, gracias. Jaime. Y mi idea es una idea de fondo mixto, ¿vale? Yo creo que muchos de aquí conoceréis el Invesco Pan European High Income, que es un fondo mixto de perfil conservador. Pues este es el hermano pequeño del Invesco Pan European High Income, y no porque
no tenga un volumen de activos elevado, sino porque tiene menos track record y es, el Pan-European High Income es un fondo mixto con sesgo paneuropeo y con menos exposición a la parte de renta variable, máximo un 30%. El fondo del que hablo es el Invesco Global Income, ¿vale? Que es gestionado por el mismo gestor, por Paul Reed. Paul Reed es el jefe del equipo de renta fija de Henley, un centro de gestión que tenemos a las afueras de Londres. Este equipo, Paul Reed lleva liderando este equipo desde hace más de 25 años con Paul Kosser. Gestionan en torno a los 35.000 millones de libras en fondos de crédito, ¿vale? Y empezaron con el flagship del equipo es el Euro Corporate Bond, pero bueno, también tienen ahora el flagship, podríamos decir, ¿no? Por la situación un poco también de la renta fija, pues son más estos dos fondos mixtos. El Pan-European High Income tiene en torno a los 10.000 millones de euros y el Global Income en torno a los 2.000 millones. Tiene más de 3 años de track record y básicamente lo que trata es un fondo de generación de rentas, ¿no? De obtener una yield interesante, un carry interesante, está en torno al 3,5% y lo hace tanto a través de la renta variable como a través de la renta fija. El fondo lo tienes en la clase de distribución, tanto trimestral, semestral como anual, y también en la clase de acumulación. Y básicamente es un gestor, es un equipo de gestión, son más de 20 tíos que lo que hacen es tanto un análisis top-down como bottom-up de tanto de la parte de renta fija como de renta variable. La parte de renta variable no la hace el equipo de renta fija, sino que la hace el equipo de renta variable global de Invesco Perpetual en Henley, ¿vale? Y básicamente el posicionamiento del fondo, pues en renta fija, en la parte de renta fija tienen una estrategia muy barbell en la que están muy posicionados en la parte de cash o como ellos, el bucket de liquidez que ellos llaman es básicamente estar posicionado en la parte de liquidez, ¿vale? Y en la parte menos agresiva de la parte de renta fija, es duración core y emisiones con vencimientos por debajo de 18 meses. Y luego la parte donde verdaderamente ellos ven valor en la parte de renta fija, en la parte de crédito, como os decía, es pues la parte de deuda financiera subordinada, deuda high yield y bonos híbridos. Por la parte de renta fija emergente, el fondo también tiene algo de renta fija emergente en local currency, en deuda soberana, en torno a un 10%. O sea que al final, como os decía, pues sesgo global, fondo mixto con un perfil de riesgo un poquito más elevado que el Pan-European High Income, que es básicamente un perfil moderado, porque puede invertir entre el 35% y el 65% en renta variable. Hay una cosa que no he comentado. Nosotros tenemos disponible las clases eurocubiertas. Lo digo que todo eso también hemos hablado antes de la cobertura de divisas. Si alguien tiene cualquier duda en cuanto al leasing correcto en euro o cubierto sin cubrir, me preguntéis, perdona. No. Es que me acuerdo que no lo había mencionado. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Hemos intentado transmitiros durante 1 hora de manera lo más resumida y amena, por lo menos así se ha intentado, cuál es la visión de las distintas casas de lo que está pasando en el mundo. Y nada, agradeceros a los dos este ratito que nos habéis dedicado. Un aplauso para ellos.